Capacitación para la prevención del acoso sexual. Bienvenidos a la capacitación para la prevención del acoso sexual del Estado de Nueva York. En años recientes, el tema del acoso sexual en el trabajo se ha colocado en el centro del escenario a nivel nacional, generando una conciencia renovada sobre la naturaleza seria e inaceptable de estos actos y las graves consecuencias que conllevan. El término acoso sexual puede significar cosas diferentes para personas diferentes, dependiendo de sus propias experiencias. Ciertas conductas pueden parecer aceptables o haber parecido aceptables en el pasado. Eso no significa que sean aceptables para las personas con las que trabajamos. El objetivo de esta capacitación es establecer un concepto común sobre qué es y qué no es aceptable en nuestro lugar de trabajo. El Estado de Nueva York, desde hace mucho tiempo, asumió el compromiso de garantizar que todas las personas tengan la misma oportunidad de disfrutar de un ambiente de trabajo equitativo, seguro y productivo. Las leyes y políticas ayudan a garantizar que la diversidad sea respetada y que todos puedan disfrutar de los privilegios de trabajar en el Estado de Nueva York. La prevención del acoso sexual es crítica para continuar el éxito. El acoso sexual no será tolerado. Esto significa que toda conducta que represente acoso será investigada y que se ordenará al perpetrador o a los perpetradores que la abandonen. También significa que se tomarán medidas disciplinarias cuando sea apropiado. Si la conducta es lo bastante seria, las medidas disciplinarias pueden incluir el despido. Las conductas reiteradas, sobre todo después que se le pida a un empleado que las abandone, son especialmente graves y tendrán las consecuencias adecuadas. Esta capacitación interactiva le ayudará a entender mejor lo que se considera acoso sexual. También le mostrará cómo reportar el acoso sexual en su trabajo, así como sus opciones para denunciar el acoso sexual en el trabajo a agencias externas a nivel federal y estatal que aplican las leyes contra la discriminación. Estas denuncias se tomarán en serio y serán investigadas de manera expedita, y se aplicarán medidas correctivas eficaces cuando sean necesarias. ¿Qué es el acoso sexual? El acoso sexual es una forma de discriminación sexual y está prohibido por las leyes federales, estatales y en algunos casos locales. El acoso sexual incluye el acoso debido al sexo, la orientación sexual, el sexo autoidentificado o percibido, la expresión de género, la identidad de género y la situación de ser transgénero. El acoso sexual incluye conductas indeseadas, que sean de naturaleza sexual o que sean dirigidas a una persona debido a su sexo, cuando, número 1, dicha conducta tenga el objetivo o efecto de interferir de manera injustificada con el rendimiento laboral de una persona o de crear un ambiente laboral intimidatorio, hostil o ofensivo, incluso si la persona denunciante no es el objetivo al que se dirige el acoso sexual. Número 2. Dicha conducta sea explícita o implícitamente un término o condición de empleo. O, número 3, el sometimiento a dicha conducta o el rechazo de la misma se use como fundamento para decisiones laborales. Existen dos tipos principales de acoso sexual. Ambiente hostil. Un ambiente hostil debido al sexo puede ser creado por cualquiera de los actos previamente descritos, así como por palabras, signos, chistes, bromas, intimidación, actos físicos o violencia,
ya sea naturaleza sexual o no, que se dirijan a una persona debido a su sexo. El acoso sexual por ambiente hostil incluye carteles o publicaciones sexuales o discriminatorios en cualquier parte del lugar del trabajo, como la colocación de imágenes, carteles, calendarios, graffiti, objetos, material promocional, materiales de lectura o otros materiales que sean sexualmente denigrantes o pornográficos. Esto incluye dichos materiales sexuales en computadoras o teléfonos celulares en el lugar del trabajo, así como compartir dichos materiales en el lugar de trabajo. Esto también incluye gestos, ruidos, comentarios, chistes y observaciones sobre la sexualidad o la experiencia sexual de una persona. Actos hostiles emprendidos en contra de una persona debido a su sexo, tales como violación, agresión sexual, abuso sexual o intentos de cometer estos tipos de agresiones, actos físicos de naturaleza sexual incluyendo, pero no limitados a tocar, pellizcar, dar palmaditas, agarrar, besar, abrazar, frotarse contra el cuerpo de otro empleado o empujar con el cuerpo de otro empleado, interferir con la estación de trabajo, las herramientas o el equipo de otra persona, destruirlos o dañarlos, o interferir de otra manera con la capacidad de la persona para desempeñar su trabajo. Sabotear el trabajo de una persona, hostigar, gritar, insultar. Acoso sexual, quid pro quo. El acoso sexual quid pro quo ocurre cuando una persona con autoridad intercambia o trata de intercambiar beneficios laborales por favores sexuales. Quid pro quo es un término legal que implica un intercambio. Este tipo de acoso ocurre entre un empleado y alguien con autoridad, como un supervisor que tiene las facultades para conceder o denegar beneficios laborales. El acoso sexual quid pro quo incluye ofrecer o conceder mejores condiciones o oportunidades laborales a cambio de una relación sexual. Amenazar con peores condiciones laborales como degradación, alteraciones del turno o cambios en el lugar de trabajo, o con la denegación de oportunidades si se rechaza una relación sexual, utilizar presión, amenazas o actos físicos para forzar una relación sexual. Tomar represalias por el rechazo a una relación sexual. ¿Quiénes pueden ser objetivos del acoso sexual? El acoso sexual puede ocurrir entre cualquier tipo de personas, sin importar su sexo o género. Las leyes de Nueva York protegen a los empleados, los pasantes, ya sean remunerados o no, y a las personas que no sean empleados, como los contratistas independientes y a los empleados de compañías contratadas para prestar servicios en el lugar de trabajo. ¿Quiénes pueden ser perpetradores de acoso sexual? El perpetrador de acoso sexual puede ser cualquier persona en el lugar del trabajo. El acosador puede ser un compañero de trabajo del objetivo. El acosador puede ser un supervisor o gerente. El acosador puede ser cualquier tercero, como alguien que no sea un empleado, un practicante, un proveedor, un miembro del personal de seguridad del edificio, un cliente o un visitante. ¿En dónde puede ocurrir el acoso en el trabajo? El acoso puede ocurrir en cualquier momento y lugar en que los empleados desempeñen sus responsabilidades laborales, como el campo, en cualquier evento patrocinado por el empleador, eventos de capacitación, conferencias abiertas al público en general y fiestas de oficina.
Las interacciones de los empleados fuera del horario laboral, como un hotel durante un viaje o en eventos después del trabajo, puede afectar el lugar de trabajo. Otros sitios fuera del lugar de trabajo y las actividades fuera del horario laboral pueden considerarse extensiones del ambiente laboral. Los empleados pueden ser objetivos de acoso sexual a través de llamadas, mensajes de texto, correo electrónico y redes sociales. Los actos de acoso que afecten de cualquier manera al ambiente laboral son asuntos que deben interesar a la gerencia. Los estereotipos sexuales ocurren cuando las conductas o los rasgos de personalidad se consideran inapropiados, simplemente porque no se ajustan a las ideas o percepciones de otras personas sobre cómo deben comportarse o qué aspecto deben tener las personas de un sexo. Acosar a una persona porque no se ajusta a los estereotipos de género, respeto a la apariencia, el modo de hablar, la personalidad, el estilo de vida apropiados constituye acoso sexual. El acoso debido a que alguien desempeña un trabajo que usualmente es desempeñado o en el pasado era desempeñado, principalmente por personas de un sexo distinto, constituye discriminación sexual. Represalias. Todo empleado que haya participado en actividades protegidas está protegido por las leyes contra represalias debidas a esa actividad protegida. Las actividades protegidas en lo referente al acoso incluyen presentar una queja ante un supervisor, gerente o otra persona designada por su empleador para recibir las quejas referentes a acoso, hacer un reporte de sospecha de acoso, incluso si usted no es la víctima de acoso, presentar una queja formal sobre acoso, oponerse en la discriminación, ayudar a otro empleado que se ha quejado de acoso, aportar información durante una investigación de acoso en el trabajo o testificar en relación con una queja de acoso presentada ante una agencia del gobierno o un tribunal. ¿Qué son represalias? Una represalia es cualquier acto realizado con el fin de modificar los términos y condiciones de empleo como una degradación o un cambio negativo en el horario o el lugar de trabajo de un empleado debido que dicho empleado participó en cualquiera de las actividades protegidas antes mencionadas. Existe la expectativa de que dichas personas deben estar libres de cualquier acción negativa de supervisores, gerentes o el empleador que sea motivada por estas actividades protegidas. Una represalia puede ser cualquier acto negativo realizado por el empleador en contra del empleado que pueda tener el efecto de desalentar que un empleado razonable presente una queja por acoso o discriminación. La acción negativa no tiene que estar relacionada con el trabajo ni ocurrir en el lugar de trabajo, y puede ocurrir después de la terminación de trabajo como una referencia negativa injustificada. ¿Qué no es una represalia? Una acción negativa de empleo no es una represalia, simplemente porque ocurre después de que el empleado participa en una actividad protegida. Los empleados siguen estando sujetos a todos los requisitos y las reglas disciplinarias de su trabajo después de participar en dicha actividad. La responsabilidad del supervisor. Los supervisores y gerentes deben apegarse a un estándar de conducta más elevado. Esto se debe a que son colocados en una posición de autoridad por el empleador y no deben abusar de esa autoridad. Sus acciones pueden crear responsabilidades civiles para el empleador, sin que el empleador tenga la oportunidad de corregir el acoso. Están obligados a denunciar todo acoso que se les reporte o que observen.
sus responsabilidades por cualquier acoso y discriminación, que deberían haberse enterado de presentar un nivel razonable de cuidado y atención al lugar de trabajo de que son responsables. Deben ser ejemplo del comportamiento apropiado en el trabajo. Informantes obligados. Los supervisores deben informar de cualquier acoso que observen o del que se enteren, incluso si nadie ha objetado el acoso. Si un supervisor o gerente recibe un informe de acoso o está enterado por otros medios del acoso, debe informarlo de manera expedita al empleador, sin excepción alguna. Incluso si el supervisor o gerente cree que la conducta es trivial, incluso si la persona acosada pide que no se informe. Los supervisores y gerentes estarán sujetos a medidas disciplinarias por no informar sospechas de acoso sexual o por permitir de cualquier manera que continúe el acoso sexual del que están enterados. Los supervisores y gerentes también estarán sujetos a medidas disciplinarias por tomar cualquier medida de represalia. No podemos detener el acoso en el lugar de trabajo si la agencia no está enterada del acoso. Es responsabilidad de todos. Se le alienta a reportar el acoso a un supervisor, gerente o otra persona designada por su empleador para recibir las quejas según lo explicado en nuestra política de prevención de acoso sexual para que el empleador pueda actuar. La conducta no tiene que ser ilegal para infringir la política. Su empleador le proporcionará un formulario de queja para reportar el acoso y presentar quejas. Pero si se siente más cómodo haciendo un reporte verbal o de otra manera, su empleador aún está obligado a seguir la política de prevención del acoso sexual e investigar las quejas. Si cree que ha sido objeto de acoso sexual, le invitamos a llenar el formulario de queja y entregarlo a su empleador, como se describe en la política de prevención del acoso sexual de su empleador. También puede hacer reportes de manera verbal. Una vez que envíe el formulario o informe del acoso por otros medios, su compañía debe seguir su política de prevención del acoso sexual e investigar todas las quejas. Usted debe reportar todas las conductas inapropiadas de las que sea objeto o de las que esté enterado. Según lo descrito en esta capacitación, sin preocuparse por determinar si es acoso ilegal o no. Las personas que reportan o sufren acoso deben cooperar con la gerencia para que pueda realizarse una investigación completa e imparcial y para que se tomen todas las medidas correctivas necesarias. Si reporta el acoso a un gerente o supervisor y recibe una respuesta inapropiada, como que le digan que simplemente lo ignore, puede llevar su queja al siguiente nivel. Por último, si no está seguro de que desea presentar una queja en el momento del posible acoso, documente el incidente para asegurarse de que esté fresco en su memoria. ¿Qué debo hacer si presencio acoso sexual? Todas las personas que presencien o se enteren de posibles casos de acoso sexual deben reportarlo a un supervisor, gerente o persona designada. Puede ser incómodo y atemorizante, pero es importante decirle a sus compañeros de trabajo que esto no está bien cuando se sienta incómodo debido al acoso que ocurre frente a usted. Es igual que el empleador tome represalias en contra de usted por reportar sospechas de acoso sexual o por ayudar en una investigación. Investigación y medidas correctivas. Toda persona que participe en acoso sexual o represalias será objeto de medidas correctivas y o disciplinarias
que pueden llegar al despido. Su empleador investigará todos los reportes de acoso, ya sean verbales o escritos. Debe iniciarse de inmediato una investigación de cada queja y debe completarse lo antes posible. La investigación se mantendrá confidencial en la medida de lo posible. Todo empleado puede ser conminado a cooperar, cuando sea necesario, en una investigación de acoso sexual. Es ilegal que los empleados que participen en una investigación sufran represalias. Su empleador también está obligado a tomar las medidas apropiadas para asegurarse de que no ocurrirá acoso en el futuro. Su empleador realizará una revisión inmediata de los alegatos y tomará las medidas temporales que sean apropiadas. Se los solicitarán, obtendrán y conservarán los documentos, correos electrónicos y registros telefónicos pertinentes. Se harán entrevistas a las partes involucradas y los testigos. La investigación se documentará según lo establecido en la política sobre acoso sexual. La persona que presentó la queja y la persona o personas acusadas de acoso sexual serán notificadas de la determinación definitiva y de las medidas administrativas apropiadas que se han tomado. Además de lo antes explicado, los empleados también pueden optar por buscar representaciones legales externas. División de Derechos Humanos, DHR, del Estado de Nueva York. Puede presentar una denuncia por violación de la Ley de Derechos Humanos ante la DHR o ante la Suprema Corte del Estado de Nueva York. Puede presentar una denuncia ante la DHR en cualquier momento antes de que transcurra un año del presunto acoso sexual. No necesita contratar un abogado. Si una persona no presentó una denuncia ante la DHR, puede demandar directamente en los tribunales estatales por violaciones a la Ley de Derechos Humanos antes de que transcurran 3 años del presunto acoso sexual. Una persona que no puede denunciar ante la DHR si ya ha presentado una demanda de acuerdo con la Ley de Derechos Humanos ante un tribunal estatal. Para obtener más información, visite www.dhr.ny.gov. Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de Estados Unidos, EEOC. Una persona puede presentar una denuncia ante la EEOC en cualquier momento dentro de un plazo de 300 días del presunto acoso. No necesita contratar un abogado. Debe presentar una queja con la EEOC antes de que pueda presentar una demanda ante un tribunal federal. Para obtener más información, visite www.eeoc.gov. Si una persona presenta una queja administrativa ante la DHR, esta automáticamente presentará la queja ante la EEOC con el fin de preservar el derecho para acudir a un tribunal federal. Protecciones locales. Muchas localidades aplican leyes que protegen las personas contra el acoso sexual y la discriminación. Debe comunicarse con el condado, la ciudad o el municipio en el que vive para averiguar si tienen leyes en este sentido. El acoso podría ser un delito si involucra contacto físico, encierro físico forzado o actos sexuales forzados. También debe comunicarse con el Departamento de Policía local. Otros tipos de acoso en lugar de trabajo. El acoso en lugar de trabajo puede basarse en otras cosas y no solo se refiere al género o al comportamiento sexual inapropiado en el lugar de trabajo. Cualquier tipo de acoso o discriminación debido a una característica protegida
está prohibido en el lugar de trabajo y puede tener como consecuencia medidas disciplinarias en contra del perpetrador. Las características protegidas incluyen edad, raza, credo, color de piel, nacionalidad, orientación sexual, situación militar, sexo, discapacidad, estado civil, situación de víctima de violencia doméstica, identidad de género y antecedentes penales. Gran parte de la información presentada en esta capacitación se aplica a todos los tipos de acoso en el lugar de trabajo. Después de esta capacitación, todos los empleados deben entender lo que se ha explicado, incluyendo cómo reconocer el acoso como comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo, la naturaleza del acoso sexual, que el acoso debido a una característica protegida está prohibido, los motivos por los que el acoso en el lugar de trabajo es discriminación laboral, que todo acoso debe ser reportado, que los supervisores y gerentes tienen una responsabilidad especial de reportar el acoso. Con este conocimiento, todos los empleados pueden tener un comportamiento apropiado para el lugar de trabajo, evitar medidas disciplinarias, conocer sus derechos y sentirse seguros de que tienen derecho a y pueden trabajar en una atmósfera de respeto por todas las personas. Su empleador le informará dónde puede encontrar su formulario de queja. Para obtener más información, visite nuestra página